este evento están los profesores Héctor Ramírez, que lo coordina, la profesora Lindia Arriaga y el profesor Pedro Álvarez, que nos están colaborando en la realización de todo lo que tiene que ver con el proceso de acreditación. Nosotros esperamos que todos los profesores y los estudiantes, por supuesto, pues tenemos conciencia de la importancia que tienen estas reuniones y de la importancia que tiene la reacreditación de nuestra carrera. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que tengamos éxito en la elaboración del documento y que, por supuesto, eso redunde en el éxito que tengamos frente a los pares cuando ya tengamos el documento listo. Nos acompañan hoy la profesora Julia Vaquero y Denise. Luz Amparo, necesitamos un micrófono tal vez porque sí, la gente ¿no se escucha? Sí, yo hablo durísimo, ¿no? No creo. Yo sí, yo. Ay, ahora hay que escuchamos. Esto de video. Ahora sí. Bueno, entonces otra vez les doy la bienvenida a la reunión que vamos a iniciar hoy. Queremos agradecerles por supuesto su presencia, pero además que tomen conciencia de la importancia que tiene el que participen en todas y cada una de las reuniones que vamos a realizar de aquí hasta que tengamos listo el proceso de acreditación, de reacreditación de la carrera de Español y Filología Clásica. Les decía que tengo un agradecimiento especial para el profesor Héctor Ramírez, quien está coordinando el proceso, y los profesores Lindia Arriaga y el profesor Pedro Álvarez, que también nos acompañan. Me parece que es importante que todos nosotros seamos conscientes del proceso que iniciamos, la importancia que eso tiene para nuestra carrera, para el futuro de nuestra carrera y para el futuro de los estudios clásicos dentro de la Universidad Nacional. Yo creo que sin más preámbulos los voy a dejar con Denis y con la profesora Julia Vaquero. Quiero solamente hacer una cuñita de publicidad y es recordarles que estamos todavía, nos tocó ampliar día y medio las inscripciones para el evento que vamos a tener 25, 26 y 27 de abril sobre lenguaje y cognición. Entonces, quienes no se hayan inscrito aún, por favor traten de hacerlo. Vamos a estar, como les digo, hasta el día martes a mediodía, o sea, mañana 12:00, estamos terminando la inscripción con descuento. Tuvimos que ampliarla porque el día viernes tuvimos problemas con la caja aquí en la asistencia administrativa de la universidad, porque la persona que recibe los dineros allá estaba incapacitada. Entonces, por esa razón ampliamos hoy el día lunes y mañana mediodía para tener descuentos. De ahí en adelante, por supuesto, seguirán abiertas las inscripciones, pero el costo ya será superior porque será de 100.000 pesos. Entonces, espero verlos a todos en el evento y bueno, que compartamos con otras personas de otras latitudes conocimientos acerca del lenguaje y la cognición. Esa es solamente una pildorita de publicidad y no sé si Héctor tenga que decir algo. no podemos pasar a la Julia. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, en este momento lo que vamos a hacer es hacer una presentación sobre lo que entendemos por todo el proceso de autoevaluación. Entonces vamos a empezar. Bueno, primero quisiera señalar que es importante distinguir entre dos cosas. Uno es la autoevaluación, pero que queremos que sea una autoevaluación permanente en cada uno de los programas curriculares. En este momento, para el caso del programa de Español y Filología, estamos pensando en el proceso de reacreditación o renovación de la acreditación. Ya efectivamente tenemos nuestro primer proceso de acreditación y ya vamos para el segundo, pero lo que estamos proponiendo y lo que queremos en adelante es que efectivamente estemos haciendo una autoevaluación continua de tal forma que podamos garantizar mayor agilidad en el momento en que efectivamente nos toca pasar
al proceso de renovación de la acreditación. Bueno, en términos de lo que es la acreditación o la renovación de la acreditación, tenemos unas preguntitas allí que vamos a ir aclarando qué entendemos en cada caso. Primero, ¿por qué hacemos acreditación? Entonces, básicamente, pues ha habido un aumento en la oferta de programas curriculares y ese aumento en esa oferta, pues en distintos tipos de universidades, ha llevado a la necesidad de mirar la calidad de los programas. Entonces, aquí en la universidad nos toca cumplir, digamos, en cierta medida con lo que se está dando a nivel de la acreditación. Necesidad, el otro punto es, ¿apagamos? El otro punto es la necesidad de mejorar. Digamos que cuando nosotros no teníamos o no estábamos involucrados en el proceso de acreditación, ¿se alcanzan a ver? Creo que nos quedó mal diseñado. El color debe ser ahí blanco. Sobre negro debe ser blanco. Pero bueno, la necesidad de mejorar. Cuando no estábamos nosotros en estos procesos de autoevaluación, no nos estábamos mirando internamente a ver qué era lo que estaba pasando. En este momento, ya, con los procesos de acreditación, estamos mirando qué es lo que está pasando y esa mirada la hacemos desde los profesores, desde los estudiantes, desde las personas que nos colaboran, y por ello pues es bien importante. Por último, en este momento se da mucha posibilidad de intercambio y son los programas curriculares los que tienen que mirar qué posibilidades pueden tener los estudiantes de intercambio. Si el programa está acreditado, efectivamente hay mayores posibilidades de intercambio que si el programa no tiene acreditación. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a evaluar? Bueno, en este momento, en distintas instituciones de educación superior, a los estudiantes en su orientación profesional les hablan mucho de la necesidad de ingresar a programas que estén acreditados. O sea, es bien importante que todos los programas de la universidad estén acreditados en la medida en que si el programa está acreditado efectivamente va a ser recomendado y si no, pues vamos a tener en ese sentido algunos problemas. Bueno, el segundo, pues asegurar la calidad, ya lo veíamos en el anterior, el mejoramiento, el reconocimiento de estándares, me toca mirar aquí porque no recuerdo bien algunos de esos puntos, para la movilidad y para agilidad en los títulos de internacionalización que siempre estamos viendo en algunos de ellos. Los anteriores tienen que ver en parte con ese porqué. Bueno, ¿quiénes? Realmente allí lo que tenemos es que el Consejo Nacional de Acreditación es la entidad que está a cargo en este momento de liderar, organizar, orientar y dar fe de la calidad de los programas curriculares. Finalmente, digamos, a través del Consejo Nacional es que se hacen los procesos de acreditación, aunque la resolución final viene firmada por el Ministerio de Educación. Este Consejo Nacional es un ente académico y autónomo y sabemos que el proceso de acreditación está reglamentado por el Consejo de Educación Superior Universitaria. ¿Cómo se da el proceso de acreditación? Bueno, debe haber un proceso de evaluación integral. Ese proceso de evaluación integral cubre tanto el programa curricular en sus distintos aspectos como aquellos aspectos relacionados con la institución educativa. En este caso, la Universidad Nacional el año pasado recibió la acreditación institucional a nivel nacional. Sabemos que es una acreditación que se le dio por 10 años, lo que quiere decir que en los procesos de acreditación de los programas curriculares efectivamente ya no va a haber necesidad de incluir aquellos aspectos que tienen que ver con la universidad, aunque en este momento todavía pues, no se ha dado luz verde para ello. Bueno, aquí vuelvo e insisto, es absolutamente importante que este proceso de evaluación sea permanente. Más adelante vamos a ver unas herramientas que se están brindando para que efectivamente semestre a semestre
podamos hacer el seguimiento y realmente cuando tengamos el proceso, cuando ya tengamos que pasar el documento, no sea sino escribirlo. Bueno, ¿cuándo evaluamos? Bueno, insisto, periódicamente, pero pues efectivamente cuando finaliza la vigencia de la acreditación, pues es el momento en que ese proceso de autoevaluación va a ser con fines de acreditación o de reacreditación en este caso. Finalmente, ¿qué es la acreditación? Es un proceso, tenemos que entenderlo como tal, un proceso que culmina con un reconocimiento de calidad por un periodo determinado. Aquí para la universidad hemos tenido periodos de 4, 6 y 8 años que se han concedido a los distintos programas curriculares. Más adelante veremos cómo vamos. Bueno, ¿qué normativa lo regula? La ley 30, en primer lugar, la ley 30 lo que hace es dar la opción, está el CESU, lo pasamos. Está el CESU, o sea, allí se establece el Consejo Nacional de Educación Superior, el Sistema Nacional de Acreditación, el Sistema Nacional de Información de la Educación y se crea allí un organismo académico que es el Consejo Nacional de Acreditación. En la ley 30, efectivamente allí hay un problema en relación con la acreditación, en tanto que el Consejo Nacional de Acreditación no tiene la posibilidad de, digamos, no es quien expide la resolución final y además hay unos problemas en este momento todavía para cuando hay los procesos de acreditación internacional básicamente. El decreto presidencial 2094 en el que se señala que se aplica para todas las instituciones de educación del país excepto para la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional establece una evaluación voluntaria y temporal. También está el decreto presidencial 1210 de 1993 en el que se señala que la Universidad Nacional cooperará en la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Acreditación. De todas maneras, ya la universidad adoptó la idea de que efectivamente se acredita y en este momento tenemos nuestros programas acreditados. ¿Seguimos? Bueno, ¿quiénes pertenecen? Bueno, existe la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Educación Superior, cuya sigla es RIASES, y a esa red iberoamericana pertenecen distintas distintas agencias acreditadoras, entre ellas el CNA, que lo tenemos para Colombia, tenemos que en Cuba, México, República Dominicana, etcétera, tenemos todo Centroamérica y Suramérica, y adicionalmente España, con el ANECA, que pertenecen a esta red iberoamericana y a la cual hemos recurrido para los casos de programas que ya han entrado en procesos de acreditación internacional. ¿Cómo vamos en la Universidad Nacional? Entonces, lo primero que queremos mostrar es cómo se trabajó el proceso de autoevaluación con fines de acreditación, el primer proceso. Entonces, más o menos lo que tuvimos, lo representamos con esta gráfica. Una persona que llevaba todo el peso del trabajo, normalmente eso fue así. Regularmente fue un docente que tomó a su cargo el proceso de autoevaluación con fines de acreditación. En ese momento la situación para este docente es más o menos la situación que tiene la persona que está dirigiendo aquí el tráfico. Trataba de obtener de todo lado información para poder hacer ese proceso. No recibía realmente mayor colaboración, pero efectivamente de un lado y de otro trataba de llegar a lo que tenía que llegar sin ni siquiera mayor orientación. Eso fue lo que nos pasó en el primer proceso. Finalmente, pues todos aparecimos en la foto. O sea, ya cuando vino el proceso de acreditación, entonces ahí se sumaron absolutamente todos, nos sumamos, a pesar de que la carga la llevó uno. Entonces,
en el momento en que los programas fueron acreditados por 6 años, por 4 años, entonces todos decíamos, bueno, como suele pasar aquí en muchas oportunidades, que efectivamente cuando el equipo pierde, pues es el equipo, y cuando gana, todos ganamos. Bueno, más o menos eso pasa. ¿Qué tenemos, digamos, frente a esa situación que nosotros tuvimos en ese primer momento? Que era, por ejemplo, empezar a solicitar bases de datos en distintas instancias, demoras con esas bases de datos, finalmente llegaban los datos y no sabíamos cómo procesarlos, no sabíamos exactamente cuál era, a pesar de que teníamos unos documentos guía, no sabíamos exactamente cómo había que seguirlo, etc. En vista de que esta situación se fue presentando, la Dirección Nacional de Programas de Pregrado empieza a pensar en distintas opciones que puede brindar a los programas curriculares para que efectivamente este proceso se agilice por lo menos un poco. Con esto en mente, entonces se empezó la construcción del sistema de apoyo al proceso de evaluación permanente, que todavía está en construcción y que esperamos entregar la primera parte en un mes aproximadamente. Bueno, todavía aquí tenemos cosas por mejorar, efectivamente, pero este sistema lo que va a permitir es que la Dirección Nacional de Programas de Pregrado tenga las bases de datos de los estudiantes desde el 2000, en este momento los tenemos desde el 2007 aproximadamente, va teniendo sus bases de datos, y con los programas van a poder sacar las estadísticas correspondientes a los factores y las características que nosotros vamos a tener que evaluar. Este es un ejemplo simplemente de lo que va a aparecer en el sistema posteriormente. Vamos a poder tener ciertos conteos, y con base en esto, o sea, que lo que queremos básicamente es agilizar una parte del proceso que fue muy difícil, llegar a las estadísticas, y que como consecuencia de ello el análisis a veces, cuando ya se trataba de hacer el análisis, el tiempo no era tan grande, ya estábamos muy apresurados. Entonces, en este momento las estadísticas las va a dictar la Dirección Nacional de Programas de Pregrado, y bueno, igualmente para el posgrado, y los programas curriculares deben detenerse fundamentalmente en el análisis de esas estadísticas para que el proceso se aligere. Sigamos. Igualmente, en la página de la Dirección Nacional de Programas de Pregrado tenemos información adicional para los programas curriculares que hacemos semestre a semestre. En este caso, pues presentamos las características de español, filología clásica, damos algunas características en términos de créditos, del año de creación, etc., y del número de créditos para cada uno de los componentes. Adicionalmente, en esta parte ofrecemos estadísticas relacionadas con los aspirantes y los admitidos. Presentamos estadísticas relacionadas con aspirantes y admitidos para cada uno de los programas curriculares, y allí en la parte inferior, que en este momento tenemos es apenas una diapositiva, pero en la parte inferior los programas pueden ir mirando semestre a semestre cómo van los estudiantes en rendimiento académico. Hacemos un análisis de lo que es estudiantes de primer semestre, y hemos visto que efectivamente cuando nosotros comparamos el primer semestre y los demás, que es la comparación que allí hacemos, encontramos que en el primer periodo académico los estudiantes tienen un PAPA un poco inferior, y que a ese primer periodo académico hay que dedicarle un tiempo a esos estudiantes, pues, para mejorar esos promedios, y para que efectivamente en ese primer periodo, por ejemplo, no tengamos la deserción que estamos teniendo en algunos programas, fundamentalmente en el primer periodo. O sea, en términos de la universidad en general, el mayor problema lo tenemos en ese periodo académico. Por ello también las asignaturas que se dictan en ese primer periodo, que tienen digamos un mayor número de pérdida, también se especifican con la finalidad de que los programas curriculares examinen efectivamente qué es lo que está pasando. La información está para todos, y ello debemos pensarlo para cuando hagamos los análisis. Por último, en
en términos de lo que hemos realizado en este tiempo. En la página del Sistema de Acompañamiento Estudiantil ofrecemos un aplicativo, y este aplicativo, por ahora el aplicativo solamente tiene los datos del periodo inmediatamente anterior. Allí, con los filtros que hemos incorporado, podemos no solamente tener las estadísticas por cohorte, por estrato, por acceso, por admisión, por estudiantes que tienen que ver matemáticas básicas y lectoescritura para poder mirar cómo vamos en cada uno de los programas curriculares, sino que adicionalmente nos podemos comparar con las otras facultades, con la universidad, con otra sede o con, digamos, hay distintas maneras de compararnos. Este aplicativo se hizo fundamentalmente con la idea de que el acompañamiento estudiantil se pueda hacer de una mejor manera, en tanto que permite tener muy claro cuáles de nuestros estudiantes tienen un PAPA inferior a 3, y por ello ya se puede no nada que hacer, pero también tenemos allí la lista de estudiantes a la cuales podemos acceder los docentes, la lista de estudiantes que tienen un PAPA entre 3, 3 y 3 para que podamos brindar mayor asesoría, pero adicionalmente tenemos la lista de los estudiantes que tienen PAPA por encima de 4. ¿Por qué? Porque sabemos que son estudiantes a quienes debemos acompañar para darles las distintas oportunidades que la universidad les ofrece por tener un rendimiento académico alto. Bueno, en la página de la dirección también tenemos otra información, aquí en este caso es el PAPA de los estudiantes matriculados. Allí podemos observar, por ejemplo, que el 50% de los estudiantes de español y filología clásica tienen un PAPA mayor o igual a 3,6. Hay otros programas en promedio, desde luego. Hay otros programas cuyo promedio es superior, pero también tenemos otros programas donde tenemos a los estudiantes, el 50% de los estudiantes por debajo. Bueno, toda esta información es la que se brinda para que efectivamente los programas puedan muy rápidamente entrar a hacer los análisis que corresponden. Bueno, ¿cómo vamos en la acreditación a nivel de la Universidad Nacional y en la sede de Bogotá? En este momento nosotros tenemos aquí la evolución de lo que ha sido, de lo que fue en primer momento el proceso de acreditación. En el 2006 tuvimos el 18.5 de los programas acreditados, como ustedes pueden ver. En el 2007 fue donde realmente la mayor parte de los programas se acreditaron, fue el 37%, y donde menos pues lo tenemos en el 2012 porque la mayor parte ya estaba acreditada. En el 2012, o sea, en este año al comienzo, nos quedaban 2 programas sin tener el primer proceso de acreditación. Ya en este momento podemos decir que el 100% de los programas acreditables en la universidad se encuentran acreditados. En la sede de Bogotá, pues ahí podemos mirar de todas maneras cómo fue el proceso de evolución. En el 2012, en sede de Bogotá, teníamos ya programas dentro del proceso de acreditación. Ahora miremos cuál fue el promedio de vigencia de acreditación. Hemos visto que en los últimos procesos de acreditación, o sea, ya en la línea verde que aparece allí 2011-2012, nos hablan de promedio de la vigencia de acreditación en renovación de acreditación, o sea, en este momento estamos en ese segundo proceso. Ese promedio de las renovaciones del 6.5, tenemos varios programas con 8 años, o sea que desde el momento en que hicimos el primer proceso de acreditación, los pares externos nos están viendo mucho mejor hoy día, y efectivamente eso se va viendo o se va materializando en la vigencia que se les va dando a los programas. Ya lo veíamos, digamos, desde el 2009 más o menos, en donde empieza a subir el promedio de vigencia, que fue cuando se dio la reforma. O sea, la reforma de alguna manera incidió para que efectivamente nos vieran mejor afuera. Bueno,
En la parte inferior tenemos acreditados por primera vez vigentes, de los que están vigentes, o sea que todavía no se les ha cumplido o digamos no han entrado ya en nuevo proceso porque todavía tiene vigencia su proceso de acreditación, son 60 programas. Con renovación de acreditación tenemos ya 15 programas que ya hicieron su proceso de renovación de acreditación para un total de 75 y por ende tenemos 17 que están en este proceso como el que ustedes están iniciando o como el que nosotros estamos iniciando en este momento. Debo decirles que la universidad tiene 94 programas, pero hay dos que no son acreditables, uno porque ya está desapareciendo y otro porque es muy reciente. Bueno, mejoramiento. Bueno, ¿qué regula la autoevaluación? Pues la reforma académica del 2009, donde tenemos que es un sistema de evaluación académica, pedagógica de los procesos académicos administrativos, y en donde ya se señala que la evaluación debe ser periódica y debe conducir a la elaboración de planes de mejoramiento, es decir, que hacemos nuestro proceso de autoevaluación y nos proponemos unos planes de mejoramiento de acuerdo con el proceso que hemos tenido. Esos planes de mejoramiento deben ser muy bien elaborados. Nosotros tuvimos problemas con el primer plan de mejoramiento en casi todos los programas curriculares, en varios programas curriculares, en donde nos proponíamos cosas que efectivamente no podíamos realizar, no dependían en gran medida de nosotros, y en este momento, cuando se trata de renovación de acreditación, en lo que fundamentalmente debemos estar trabajando es en los planes de mejoramiento, a qué nos comprometimos y qué logramos con esos planes, o sea, qué hicimos de aquello a lo que nos habíamos comprometido. Ese es, digamos, el proceso que nosotros empezamos. Debemos partir de allí y no tanto del documento de autoevaluación. Fundamentalmente tenemos que mostrarles a los pares que van a venir con qué nos comprometimos y qué hicimos. Bueno, aquí lo que señalamos es que el mejoramiento debe evidenciarse. Muchas veces, y eso lo hemos visto para distintos programas curriculares, cada vez que tenemos que hablar de mejoramiento, nos encontramos con que muchas personas dicen que nada ha mejorado, nada, todo sigue igual y estamos peor. Pero cuando nosotros empezamos a mirar, o sea, es un poco con lo que nos pasa con algunas láminas en donde nos dicen busquen las diferencias y resulta muy difícil, o sea, no hay nada distinto, todo es lo mismo, es exactamente igual, esa es la apariencia. Pero si nosotros vamos mirando, seguramente que sí puede haber cambios, y eso es un proceso que hemos venido realizando en los distintos programas curriculares, y realmente los programas se han dado cuenta que sí ha habido cambios. Allá es a donde tenemos que llegar. Sigamos. Bueno, aquí de lo que se trata, bueno, aquí lo que hicimos fue mirar los planes de mejoramiento y mirar las resoluciones que nos dio el Ministerio de Educación Nacional para comparar cómo nos veíamos y cómo nos veían en términos generales a nivel de la universidad. Esto tiene que ver con la universidad. Si nosotros miramos en 85 programas, que es el número que tenemos en la parte superior, en 85 programas las resoluciones del Ministerio de Educación expedidas por el Ministerio de Educación nos decían que teníamos que trabajar el tema del egresados, o sea, era donde más mal nos veían realmente los pares que vinieron, el CNA y finalmente la resolución que expide el Ministerio. Nosotros, en lo que tiene que ver con egresados, de pronto no nos veíamos tan mal, pero desde afuera sí, y por ende teníamos que trabajarle mucho a la parte de egresados. En algunos programas curriculares tienen planes bien interesantes en donde se está haciendo todo el trabajo a nivel de egresados, o por lo menos está empezando, o bueno, ya van un poquito más adelantados, porque ahí es donde nos veían definitivamente mucho más mal. Nosotros en la universidad nos veíamos mucho más mal en lo que tiene que ver con la forma en que estaban construidos nuestros programas curriculares, es decir,
En 67 casos nosotros decíamos, no, esto hay que reformar, hay que hacer una reforma académica. ¿Sí? Recordemos que ese es más o menos el número que se evaluó antes de la reforma. Ya después de la reforma pues no vamos a decir eso, pero efectivamente la mayor parte de los programas nos veía así, y si nosotros vemos las resoluciones también nos veían mal en ese punto, o sea, era un punto en el que había que trabajar. En este momento, después de la reforma académica, pues realmente tenemos mucho que mostrar en ese punto, que fue en el que más se hizo. De pronto todavía hay cosas por mejorar, de eso se trata y hay que señalarlo, pero por lo menos en ese punto nos ven y nos vemos un poco mejor. Hay otros temas, permíteme un segundo, hay otros temas en los que también tenemos que trabajar, otros temas en los que nosotros nos veíamos muy mal, equipos de sistematización, por ejemplo, y desde afuera no nos veían tan mal. Es curioso, ¿no? O sea, claro, es el punto de vista del que viene, que de pronto tiene menos, pero de todas maneras ahí nosotros nos vemos no muy bien. Ampliar la planta docente, pues efectivamente nosotros también nos vemos mal, pero es algo que no depende realmente mucho de nosotros, que tiene que ver con políticas, fundamentalmente políticas que no son ni siquiera de la Universidad Nacional, entonces ahí pues tenemos que examinar hasta dónde nos podemos comprometer o no, porque efectivamente podemos decir que estamos muy mal en la planta docente, pero pues, y podemos decir en nuestro plan de mejoramiento que vamos a ampliar la planta docente, pero es que eso no está dependiendo de nosotros y por ende pues tenemos que mirar cómo tendríamos que intentarlo desde luego, sobre todo en el caso de un programa de español y filología, creo que sí hay que hacer mucho para ello, pero no puede ser un compromiso como tal del programa curricular. El compromiso debe ser pues tratar de lograr que efectivamente se tenga un mayor número de docentes. Bueno, hasta ahí es la presentación que tenemos.